que sí, vamos a conversar con el doctor Manuel Sierra, claro que sí. Y tengo aquí ese soporte jurídico. Tengo aquí la resolución de la bebida alcohólica, pero vamos a tratar ese tema más adelante porque ahora está con nosotros el doctor Manuel Sierra, abogado, no necesita mucha presentación. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Gracias, muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias por permitirme acompañarles en estos temas que siempre son de interés general. Sí, doctor, quisiéramos que nos ayude a comprender esta resolución que sometió el diputado Bolívar Valera, el Boli, en la cual se le solicita al presidente de la República, Luis Abinader, que instruya al Ministerio de Cultura y a la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía para la aplicación de un código de autorregulación para los medios de contenidos digitales, los influencers y todo esto. Entonces nosotros tenemos un debate, ¿verdad? Y hay mucha confusión en torno a este tema que ha generado mucha polémica en las redes sociales de si ya todos estos bienes jurídicos, por ejemplo, del derecho a la intimidad, del derecho al honor, que lo que manda esta resolución es que, por ejemplo, la resolución dice que se ejerza la libertad de prensa con respeto. Pero ya eso está establecido en nuestro sistema jurídico. Ya hay una ley de crimen y delito de alta tecnología. Pero quisiéramos escuchar su opinión fundamentada sobre el tema. ¿Qué opinión le merece? Bien. Mire, lo primero es que esa es una resolución que no tiene soporte legal, jurídico. Por tanto, nadie la va a cumplir. Va a estar sobre la base de los sesgos y lo que entienda cada uno que es el límite hasta donde debe llegar. No tiene sanciones, no tiene obligación, de manera que esa es una maravillosa manera de hacer perder el tiempo a la gente. Sí, doctor, perdón, en su artículo 10, la resolución contempla sanciones. Dice, se establecen las siguientes sanciones, por ejemplo, la número 1, una advertencia inicial, la 2, suspensión temporal y la 3, cierre de cuenta o eliminación del programa. Por ejemplo, dice que si se ejerce una violación grave, se puede cerrar el programa. O sea, la resolución del Boli contempla esas sanciones. Está bien, y yo te pregunto, ¿cuál es la legislación debidamente promulgada con el Congreso, producida en el Congreso, que vaya a aplicar ese tipo de sanción? Primero, los servidores con los que tú utilizas para conectarte a través de redes sociales no están en el país. Segundo, los que tú utilizas a través de un IP, que es el número de telefónico que te dan las telefónicas, no está reglamentado ahí porque hay una ley especial que reglamenta eso. No tiene facultad el presidente de la República para crear un reglamento de esa naturaleza si no tiene una ley básica, porque lógicamente el derecho a la libertad de expresión es un derecho constitucional y necesariamente tiene que estar elaborado, tiene que estar sustanciado, fundamentado a través de una legislación. O sea, eso no es nada, porque ni tiene facultad la Secretaría de Cultura para crear reglamento, ni tiene facultad el presidente para crear un reglamento que vaya contrario a lo que dispone el artículo 49 de la Constitución, el artículo 44 de la Constitución, y chocaría inclusive con otras leyes, como es la propia Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento. Y te agrego yo que también aquí hay un elemento errado. Mencionaste la Ley 5307 sobre crímenes y delitos de alta tecnología. Aquí se ha estado aplicando inadecuadamente esa ley para aplicársela a todos los contenidos de las redes sociales. Esa ley nació única y exclusivamente para las computadoras en redes. Lo que pasa es que hay una confusión cuando se utiliza la expresión redes y se entiende que se trata de redes sociales. No, eso fue a través de componentes, a través de la intranet. Por ejemplo, el Banco Central funciona con intranet. Si tú produces como compañero de trabajo una difamación en una de las computadoras en contra de tu compañero que está en el 10º piso del Palacio del Banco Central, para ponerte un ejemplo, o del Huacal, entonces tú estarías cometiendo difamación y esa sería la ley que se te aplica. Por tanto, las redes sociales en la República Dominicana, dígaselo a Dios, no tienen legislaciones que las reglamente en este momento, ni la tienen en muchas partes del mundo. Europa, España,
acaba ahora recientemente este año, iniciando el año pasado, de establecer una directiva para tratar de controlar las redes sociales, porque no tiene, y lo hizo a través de un tratado que lo hace para todos los países que forman el grupo de los países de la Unión Europea. En la República Dominicana se ha aplicado de manera errada, de manera extensiva y analógica la ley 5307, que no nació para reglamentar redes sociales. De manera que ese reglamento que ha hecho el BOLI no es más que una manera maravillosa de entretenernos con una cosa que no tiene base jurídica y que por tanto no surtirá legalmente ningún efecto, porque sería contrario al principio de legalidad. Doctor, si bien es cierto que no se puede suspender el medio por el cual se emite la difamación, se emiten las palabras soeces, pudiera ser que debería de suspenderse y sería legítimo al comunicador aquí en República Dominicana que cometa algún tipo de indelicadeza. Pudiera suspenderse al comunicador, más no el medio. ¿Con qué legislación tú vas a suspender al comunicador y mucho menos al medio? Porque el medio tiene una ley para eso. Y el medio tiene, que es la ley propia, que tiene que ver con Indotel, y el medio tiene la ley de expresión y difusión del pensamiento. Digamos que son esas dos legislaciones en combinación con la Constitución, o al revés, la Constitución como madre de esas dos legislaciones con las que de alguna forma se pudiese afectar el medio. Y segundo, que se pudiese afectar la libertad de expresión, que inclusive está garantizada tanto en el Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos como en la propia Convención de Derechos Humanos. Por tanto, no es ese reglamento pudiera ser lo que sea, pero no tiene fundamento jurídico para hacer nada. Lo pudieran hacer y todo va a ser ilegal, porque cuando tú lleves a un juez mediante un amparo, el juez le va a decir cuál es el texto legal en el que tú te fundamentas. Bueno, esta es una resolución, pero ¿quién la emitió? El presidente. Pero ¿cuál es la base jurídica que tiene para tú coartar la libertad de expresión, que es un derecho constitucional de primerísima generación? Óyeme, porque el único ser vivo que habla, ese es un derecho tan fundamental, que el único ser vivo que habla, que tú no le puedes limitar en su libertad de expresión, así por así, es el ser humano. Por tanto, eso sería contrario a la Constitución, al pacto, a los convenios, a las decisiones del propio Tribunal Constitucional que establece la libertad de expresión. Eso es un derecho fundamental. Por tanto, con una resolución no es que se va a hacer. Si el BOLI quiere hacer una legislación, que se faje, hacer una ley, entonces para poner reglas a estas nuevas modificaciones, a estas nuevas plataformas, que son bastantes, incluyendo los drones, que es un medio de comunicación, incluyendo el fax, que es un medio de comunicación, que ninguno está reglamentado. O sea, para ponerte eso, después tú coges Facebook, tú coges Twitter, tú coges Instagram, y tú coges, ¿cuál es la otra? Son cientos sí. de vainas de medios. Doctor, Sí. ¿qué le parece a usted la idea de que nos aboquemos desde el Congreso a estudiar, a crear un proyecto de ley, un código de comunicación que integre todos los aspectos de la comunicación y las telecomunicaciones en el país, tomando en cuenta esta nueva realidad de las plataformas digitales desde las cuales se producen estos contenidos? Eso sería ideal, y es un proyecto que está circulando desde hace tiempo, porque tú tienes ahí los medios tradicionales. Fíjate que tú tienes una ley de expresión y difusión del pensamiento que entremezcla radio, televisión y periódico. Entonces, esa originariamente es una ley de prensa, porque es una ley que se trae en el 60 y tanto de la ley francesa de prensa. Luego, entonces, la televisión llega a la República Dominicana en el año 50 en adelante, y para no dejarlo suelto como medio de expresión de la palabra, entonces también la incluyen ahí. Pero cuando tú lees detenidamente la ley 6132, te vas a dar cuenta que cuando colocan la radio y la televisión es como que le enganchan. No es el fundamento básico de la ley. Es claro que es ideal que se cree un código para las comunicaciones, porque
fíjense qué ha venido pasando. En los últimos años, el uso de los medios de comunicación de manera desconsiderada y sin límite ha sido alarmante. Y todo el mundo olvida que no hay un patrimonio, aunque sea subjetivo, que cueste más que el patrimonio moral. Yo le pregunto a ustedes tres, o a todos los que tengan ahora en cabina, ¿cuánto vale tu patrimonio moral? No tiene precio. Ahora yo te pregunto, ¿cuánto vale tu vehículo? ¿Cuánto vale tu casa? Por tanto, ese es el patrimonio de mayor valor que tiene el ser humano. Y es lógico que un código para las comunicaciones no solamente, controla de alguna forma lo que tiene que ver con ese patrimonio. Yo creo inclusive que controla los niveles de violencia, que es una cosa que aquí no se ha medido, que se genera a través de las plataformas. O sea, eso es increíble, los niveles de violencia que se genera a través de las plataformas. Y entonces, esta legislación pudiese ser una especie de fiscal de los medios de comunicación, que eso es lo que hace la comisión. O sea, la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos es una especie de fiscal que tiene el poder ejecutivo para controlar de alguna forma todos los contenidos que se difunden a través de la radio, la televisión y la prensa, y ahora a través de estos medios digitales que son totalmente novedosos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias al doctor. Muchas gracias al doctor Manuel Sierra. Gracias por arrojar luz sobre este tema. Gracias a ustedes. Bueno.